Les damos la bienvenida a un evento más de Applied Biotech Sessions. En este caso tenemos una temática súper interesante de Industria 4.0 en la biotecnología y tenemos 3 expositores con amplia experiencia en el tema. Y brevemente quiero presentarlos. Nuestro primer ponente es Abraham Tijerina. Él es ATP Consulting. También el doctor Mauricio Carrillo Tripp del Cinvestav Unidad Monterrey y el doctor Leonardo Ríos de la Universidad de Edimburgo. Y bueno, quiero dar la presentación de ellos 3 para que los conozcan. El doctor Mauricio Carrillo Tripp de Cinvestav Unidad Monterrey es doctor en biofísica por parte de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y profesor investigador del Cinvestav Unidad Monterrey. El doctor Carrillo tiene una amplia experiencia en el estudio de estructura y función de biomoléculas, en el papel que juega la diversidad de los mecanismos moleculares de sistemas biológicos complejos a través de una aproximación teórica computacional experimental multidisciplinaria. En tema, modelado computacional de biomoléculas. Bueno, para empezar quiero agradecer a Enrique y al BioCluster y a los organizadores de este evento por invitarme y darme la oportunidad de platicarles pues un poco rápido un par de ejemplos que les voy a mostrar a continuación que muestran cuál ha sido la incidencia tecnológica, ¿no? Y los avances científicos que pues hemos generado y cómo eso se puede conectar actualmente a esta iniciativa, esta tendencia de la industria 4.0, porque pues estando en el área de la investigación, pues muchos de estos conceptos que acabamos de escuchar en la plática previa, pues han surgido básicamente del avance científico, ¿no? Y de necesidades científicas, ¿no? Y voy a ir tocando algunos de esos puntos a lo largo de la plática. Mi nombre es Mauricio Carrillo Tripp, soy profesor investigador del Cinvestav aquí en la Unidad Monterrey, soy jefe de grupo del Laboratorio de la Diversidad Biomolecular. Enrique, ¿podemos avanzar? Les quiero mostrar rápidamente el Cinvestav aquí en Monterrey, en donde estamos. Para quienes conozcan aquí la región, estamos en el Parque Tecnológico y el PIT, que es Investigación y Innovación Tecnológica, que está pegadito al aeropuerto, por acá en Apodaca. Entonces, adelantamos, por favor. Y bueno, ya que vamos a hablar de modelos, quería traer esta cita famosa que seguramente muchos de ustedes ya habrán escuchado por ahí. Se le atribuye a George Box, un estadista, ¿no? Muy reconocido, quien alguna vez dijo: todos los modelos son incorrectos, pero algunos son útiles, ¿no? Entonces, estemos de acuerdo o no con esta afirmación, lo que quiero mostrarles, como les decía, pues son algunos ejemplos pues en donde les voy a mostrar cómo es que usamos los modelos, ¿no? Sí, adelante. Entonces, a lo largo de la plática, en estos 15 minutos, voy a abordar muy rápidamente estas preguntas. ¿Qué es un modelo? ¿Para qué sirven? Y bueno, ya que el tema central de nuestro trabajo en particular es de biomoléculas, pues cómo construimos estos modelos, cómo los usamos y al final de cuentas, pues son útiles o no. Entonces, adelante, por favor. Quiero empezar con esta definición de modelo. Es una definición general de modelo que dice que un modelo es un esquema teórico, generalmente en forma matemática, de un sistema o de una realidad compleja que se elabora para facilitar su comprensión y el estudio de su comportamiento. En particular, pues hoy les voy a estar hablando de cómo usamos los modelos en esta definición para el estudio de biomoléculas. Adelante. Entonces, quiero abordar esas preguntas o respuestas a esas preguntas mostrándoles 2 ejemplos que tienen que ver con trabajos que hemos realizado en los últimos 10 años, ya, una década ya trabajando en esto, en donde la intención es desarrollar fármacos de interés biomédico. Entonces voy a hablar rápidamente de dos casos.
El primero son antibióticos seguros. En particular, uno de ellos con los que hemos estado trabajando es un antimicótico de amplio espectro y toxicidad reducida, en el cual la intención es emplearlo en tratamientos clínicos contra infecciones sistémicas causadas por hongos oportunistas en pacientes con sistema inmune comprometido. Y bueno, rápidamente les voy a mostrar resultados en donde mostramos que estos estudios in silico que hemos llevado a cabo a nivel molecular han permitido entender tanto el mecanismo de acción del fármaco original y poder así modificarlo para reducir la toxicidad que presentaba, ¿no? Ese es el primero. El segundo tiene que ver con a lo que ya ahora llamamos antivirales de nueva generación, ya que los blancos terapéuticos actuales, ¿no?, de los tratamientos que se utilizan como antivirales son enzimas propias del virus o de la célula hospedera que están involucradas directamente en el proceso ya sea de infección o de replicación. La propuesta innovadora es que generar una nueva generación de drogas, de fármacos, en donde el blanco terapéutico sean las proteínas estructurales del virus, en otras palabras, la cápside, y la mayor ventaja de esa estrategia es que en principio no generarían la resistencia que los tratamientos actuales generan, ¿no? Entonces, voy a hablarles un poquito de más detalle de estos dos ejemplos. Con profundidad pueden ustedes, si quieren, checar después de esta sesión, pues todo lo referente a esto está ahí en la página del laboratorio, triplab.com. Entonces, adelantamos, por favor. Y el primer ejemplo que les quiero presentar tiene que ver con esta droga, este fármaco, el antimicótico seguro. Adelante. Entonces, este es un proyecto multidisciplinario interinstitucional que ya lleva muchos años. El líder es el doctor Iván Ortega de la UNAM. Pues es mi mentor, amigo, a quien pues le voy a estar agradecido toda mi vida, porque justo con él fue que aprendí que es viable hacer una integración completa partiendo de la teoría, del cómputo y del experimento, para ir avanzando en los niveles y escalas biológicas, partiendo desde las moléculas, pasando por la célula, el organismo completo, incluso llegar a la clínica, ¿no? Que básicamente pues es la intención, ¿no?, de lo que estamos haciendo. Entonces, pues yo saliendo de su grupo de investigación fue que me formé con esta visión y pues lo he ido implementando en mi propio grupo de investigación y con los estudiantes. Entonces, en este artículo que les muestro aquí, pues reportamos esta nueva droga que es un antimicótico seguro. Adelantamos, por favor. Entonces, el primer paso dentro de lo que conocemos o entendemos como el modelado molecular, pues involucra determinar cuál es la posición espacial tridimensional de todos los átomos que componen la molécula. Aquí les estoy mostrando dos ejemplos que tienen que ver con este ejemplo, en donde por un lado, del lado izquierdo está la droga original, la anfotericina B, y del lado derecho está el análogo químico que desarrollamos, que es el A21, en donde en la parte superior pues les muestro la fórmula química de estas moléculas y cómo tienen que ser convertidas a una estructura molecular 3D para poder empezar a hacer los estudios, ¿no? ¿Sí? Adelante. Entonces, una de las primeras utilidades, ¿no?, de los modelos que les quiero comentar es que pues, nos permiten estudiar estas biomoléculas y otras, ¿no? Y así caracterizar sus propiedades biofísicas y termodinámicas. Aquí el punto clave es que es con muy alta resolución espacio-temporal y es algo que ninguna técnica o equipo moderno presenta, ¿sí? Entonces es una ventaja muy grande de los modelos computacionales. Aquí estamos hablando de tener una resolución espacial de fracciones de Angstrom y una resolución temporal de femtosegundos, ¿sí? Entonces, esa es la resolución que nosotros tenemos al emplear estos modelos. Adelante. Y bueno, pues no solo hemos sido usuarios, sino también desarrolladores de modelos. Entonces, aquí les presento este trabajo en el cual desarrollamos justo un modelo para poder seguir estudiando y entendiendo cada vez mejor
las propiedades y mecanismos moleculares de distintas drogas. En particular, esta es del antimicótico que les presenté. Adelante. En donde esta es otra de las características importantes del modelado molecular, el cual es que nos permite poner a prueba hipótesis difíciles de realizar de otra forma. Sí, esa es una gran ventaja que nos dan los modelos moleculares, ¿no? Es relativamente fácil poner y comparar distintos escenarios. En el caso particular de la anfotericina, lo que hicimos en este estudio fue comparar distintos solventes, por ejemplo, y distintos modelos de la membrana que nos permitía obtener resultados de forma mucho más rápida sin bajar la calidad y la solidez, digamos, de la solución. La siguiente, por favor. Entonces, hasta aquí podemos ver que pues, los modelos de los que estoy hablando ahorita, los modelos moleculares, entonces son valiosos porque nos permiten explicar de entrada los mecanismos moleculares de lo que está ocurriendo ahí, del proceso celular o del fenómeno biológico, pero también nos permiten predecir los comportamientos de estos sistemas, ¿no? Entonces eso es sumamente importante porque al final de cuentas eso nos está indicando que pues estamos generando un conocimiento que representa de forma correcta pues la realidad. Adelante. Entonces el segundo ejemplo tiene que ver con antivirales de la siguiente generación. Como les decía, el término Next Generation tiene que ver con que hay un cambio de paradigma respecto a cuál es el blanco terapéutico, ¿sí? Antes, o bueno, no antes, sino bueno, antes y actualmente, ese blanco pues son las enzimas, ¿no? De los virus o de la célula. La nueva propuesta innovadora es que ahora el blanco sea proteínas que no tienen una función enzimática, sino una función estructural. Adelante. Entonces, pues como dicen, para vencer a tu enemigo tienes que conocerlo. Entonces, una de las primeras iniciativas en la cual pues, nosotros nos empezamos a integrar es esta plataforma científica que se llama ViperDB, el cual es un repositorio, de hecho es el repositorio de referencia a nivel mundial actualmente de toda la información estructural de cápsides virales, ¿no? Entonces, toda estructura del virus, ¿no? Que se conoce está depositada, hospedada, curada en este repositorio. Que bueno, ya de hecho ya se convirtió en un portal científico y como le decía, pues es la referencia mundial actualmente en el área de virología estructural. Y como tal, pues tiene una inmensa cantidad de datos, ¿no? Como ya se mencionaba en la charla anterior, este es un ejemplo de Big Data que también está en la nube, ¿no? Esto es un servidor que está por ahí en algún lugar y que pues cualquiera puede accesar remotamente y hacer uso de esos datos para pues, realizar análisis de distintas índoles. Adelante. Otro problema que se puede presentar es, ok, ya tengo todos mis datos en algún lugar, en la nube, en realidad no me importa en dónde estén, con tal que yo los pueda accesar. Y justo ese es el punto, el acceso de los datos. Y en el caso particular del modelado molecular, un aspecto súper importante es la visualización. Entonces es indispensable poder manipular estos modelos tridimensionales pues en el monitor, en la computadora que uno está trabajando para poder apreciar pues distintas características que nos van a dar indicios de cómo están ocurriendo las cosas, ¿no? Entonces, esas herramientas en muchos casos no existen todavía y sin embargo, pues uno tiene el problema. Entonces uno pues tiene que echar mano de sus habilidades y pues resolver el problema. Y en este caso, pues nosotros desarrollamos una herramienta de visualización de estos modelos moleculares que permite hacerlo de forma remota, ¿sí? Entonces, independientemente de dónde estén los datos hospedados, en la nube, básicamente,
desde nuestra oficina, desde nuestra casa o incluso desde la playa. Si queremos, podemos conectarnos y hacer esta visualización en tiempo real prácticamente de los resultados que se estén generando. Adelante. Y bueno, llegamos a otro problema en el caso particular de los virus. Como les mencionaba al principio, los sistemas biológicos pues son de distinta complejidad. En el caso de los virus, pues es una de las entidades biológicas de mayor complejidad debido a sus características estructurales y elementos que los componen. Entonces, su estudio pues es complicado, ¿sí? O sea, no es trivial. Entonces, para intentar aliviar esa situación, también desarrollamos modelos tipo Maya para poder estudiar el virus o la cápside del virus de forma completa, ¿sí? Entonces, pues aquí les estoy mostrando un artículo en el cual reportamos el desarrollo de un modelo de este tipo. Adelante. Y bueno, y aplicamos este modelo para estudiar y entender un poco más, por ejemplo, aspectos de la mecánica del virus y de la cápside, cómo es que el virus o la cápside responde ante fuerzas externas, ¿no? Mecánicas, cómo se deforma, y eso pues nos ayudó a entender o a identificar en la estructura de la cápside en dónde es que están esas regiones débiles que pues son más vulnerables, ¿sí? Entonces recuerden, estamos tratando de ir o llegar hacia el punto de pues mi interés es desarrollar o generar un antiviral, ¿no? Entonces pues el conocer las debilidades del virus, eso pues nos va a dar información importante. Y este es un ejemplo de cómo desarrollamos un modelo que nos permitió estudiar a la cápside completa y identificar algunos de estos puntos débiles. Adelante. Entonces llegamos a estas dos preguntas fundamentales, ¿no? O sea, ¿cómo se forman los virus? Porque si la idea es, si yo entiendo cómo es que se forman, pues entonces puedo idear estrategias para impedir que se formen, ¿no? Entonces, básicamente, esa es como la esencia de la idea de estos antivirales de nueva generación, ¿sí? Entonces, aquí en este trabajo reportamos una propuesta, una idea que tiene que ver con la existencia de algunos puntos clave en la cápside del virus que nos va a permitir inhibir su formación, ¿sí? Adelante. Entonces, este modelo de residuos clave nos permitió identificar esos puntos, ¿no? Responsables de la formación del virus. Aquí lo que les estoy mostrando es a la izquierda una representación gráfica de un virus característico de este tipo de geometrías icosaédricas, y la gran mayoría de los virus tienen esta geometría. Este es un ejemplo en donde, partiendo de este modelo de residuos clave, en donde tenemos una definición muy clara de a qué le llamamos residuo clave en el contexto de la cápside viral, nos ayudó justo a identificar puntos específicos en la estructura de la cápside que pues son los responsables, ¿no? de la formación de esta. Y esos puntos, para este caso, este ejemplo, se los estoy mostrando del lado derecho, para un par de las proteínas que forman la cápside. Ahí les muestro la localización puntual de 4 sitios que encontramos son responsables de la formación de la cápside. Adelante. Y bueno, se los digo porque hasta ahorita pues les he mostrado toda la cuestión teórica y predicciones computacionales, pero lo último que les acabo de decir, que es eso, ya lo validamos de forma experimental. Y efectivamente esos 4 puntos que les mostré en la diapositiva previa, que les estoy llamando los residuos clave responsables de la formación de la cápside, los quitamos, ¿no? Ya en el laboratorio. Utilizamos biología molecular, ingeniería genética, para quitar esos residuos únicamente de las proteínas de la cápside. Del lado izquierdo les estoy mostrando una foto de cómo se ve el virus original,
En realidad, pues es todas esas manchitas claras que están a la izquierda, que son como puntitos en la foto, esos son los virus, es la cápside viral. Hay muchos, uno de ellos está ahí indicado con la flecha roja hacia la parte izquierda superior. Y como ven, pues en la muestra a cual le sacamos la foto, pues hay muchos virus, ¿no? De estos. Y del lado derecho les muestro resultados experimentales en donde, primero mutamos las proteínas de la cápside de este virus, en los cuales quitamos esos residuos específicos en esas posiciones e intentamos volver a ensamblar, ¿no? esas proteínas, y lo que encontramos es que las mutaciones que en donde quitamos los residuos estos clave, que fue una predicción teórica, la cápside ya no se formó, ¿sí? Entonces, como les decía, esta es la validación experimental de la predicción teórica computacional de la cual les estuve hablando en las diapositivas previas, ¿sí? Entonces, pues esta es como la evidencia contundente de que todos los modelos que desarrollamos, que empleamos y que estudiamos y que de ellos generamos datos, información y conocimiento y predicción, pues son certeros, ¿no? Adelante. Y bueno, en resumen, pues llegando ya a la cuestión de antivirales, pues finalmente puedo decir que esa integración teórica computacional experimental pues nos permitió identificar ya biomoléculas con potencial antiviral. Lo que les estoy mostrando aquí son resultados muy recientes que logramos obtener en colaboración con la Universidad de Southampton, el grupo del doctor Ali Tavasoli allá en Reino Unido, en donde con todo lo que previo que les había mostrado nos dio una muy buena idea dónde buscar, cómo hacerlo, y pues lo que les estoy mostrando aquí son las primeras moléculas que tienen ese potencial antiviral del que les he estado hablando, cuyo blanco ya no es una enzima viral, ahora el blanco es una proteína estructural del virus, en particular la proteína que forma la cápside. Entonces, en azul y naranja es una de estas proteínas, y las moléculas que se ven ahí en rojo y verde son estas moléculas o biomoléculas que identificamos con una plataforma experimental in vitro, y que después, utilizando estos modelos y metodologías teórico-computacionales, logramos explicar el mecanismo molecular, dónde es que se están uniendo, y lo que vemos es que justo la región de unión de la proteína y estas moléculas que ahora llamamos antivirales, pues es justo la región en donde se van a pegar las proteínas para dar lugar a la cápside, que es la franja naranja que vemos ahí. Es justo, esa es la región de interfaz que es fundamental o clave para formar la cápside, ¿sí? Entonces aquí estamos viendo, como les decía, con una resolución muy alta, o sea, de fracciones de Angstrom, cuáles son las interacciones importantes, dónde es que se están llevando a cabo, y por ende, cómo es que estas moléculas están impidiendo la formación de la cápside. ¿Sí? Adelante. Y bueno, ya para terminar, pues debo agradecer las fuentes de financiamiento. Todo lo que les presenté, pues es gracias a varios proyectos que nos han aprobado por parte de CONACYT. El mismo Sinvestab también ha aportado considerablemente. Y me faltan dos todavía. Quiero terminar con dos ideas también que me parecen importantes para cerrar esta idea de los modelos, y pues para dar respuesta a las preguntas iniciales que planteé. Pues aquí puedo decir que pues si los modelos permiten transitar de forma racional esta ruta crítica de transformación, que es pasar de datos a información, a conocimiento y a una aplicación. Sí, entonces, pues sí, la respuesta, los modelos son muy útiles, y cuando son bien aplicados, pues nos permiten ir
del inicio al final en esta ruta, ¿sí? Y bueno, y ahora sí, por último, la siguiente diapositiva, quiero dejar una idea también importante que quizás pueda dar pie a discusión después en la sesión, y es que creo fuertemente que este concepto de la industria 4.0 necesariamente debe de ir a la par con la investigación, como ya les mostré, pero también con la educación. Es fundamental, ¿no? Esos dos pilares para que, en mi opinión, funcione este concepto de la industria 4.0. Y en ese sentido, pues también quiero comentar que aquí en Cinvestav Monterrey tenemos estos dos programas de posgrado, uno en Ingeniería y Física Biomédicas y el otro en Educación en Biología para la Formación Ciudadana, la cual está enfocada básicamente a pues, generar conciencia, ¿no?, en la ciudadanía de muchos aspectos de los que les he estado hablando y de los que pues, vamos a discutir en esta sesión. Y creo que ya la siguiente es con la última, y pues les agradezco mucho su atención. Gracias, doctor Carrillo, por tu presentación. Sin duda es un tema que estamos viviendo, ¿no? El tema de antivirales, y bueno, esto de modelado computacional de biomoléculas creo que va a tener un fuerte impacto en la sociedad a corto plazo, ¿no? Y muy buena la información también de los posgrados que ofrecen en Cinvestav. Si tienen alguna duda o quieren información, también acérquense con Enrique de Zamacona para este posgrado en Ingeniería y Física Biomédica y para maestría en Educación en Biología para la Formación Ciudadana. Muchísimas gracias. Y ahora...